Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República del Salvador. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta mesa virtual, esperando en el Señor que podamos cada día ir aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor, de versículo tras versículo, eh, teología sistemática, ¿verdad? Clara para que podamos nosotros comprender el hilo de todo esto, ¿verdad? Que es la carta a los romanos, que es una carta preciosa. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude, nos ilumine. Padre Celestial, esta tarde venimos ante ti en el nombre de tu Hijo amado para agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos regalas al estar ya listos para aprender de tu palabra. Vamos caminando en la lección número 17 y número 18. Así que, Señor, para mí es un privilegio poder estar aquí con mis hermanos y servirles a ellos con mucho amor, Señor, porque sabemos la necesidad que hay de tener un entendimiento claro de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno y de los que se van a conectar, Señor, en esta preciosa tarde. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver la justicia de Dios recibida, el proveedor de la justificación, Jesucristo. Bueno, hermanos, hemos visto en el bosquejo, número 1, el pecado y la condenación, Romanos 1:18 al 3:20, el requisito de la justicia. Número 2, la salvación y la justificación, Romanos 3:21 al 5:21. Ahí estamos. La justicia de Dios recibida. Letra A, la explicación de la justificación. Vimos Romanos 3:21 al 31, por la gracia, por medio de la fe. Letra B, vimos la ilustración de la justificación en Romanos 4 del 1 al 5. Y vimos dos personajes, Abraham y David. Letra C, los resultados de la justificación. Paz para con Dios. Romanos 5 del 1 al 11. Y hoy vamos a ver el proveedor de la justificación. Romanos 5 12 al 21. Eso es lo que vamos a ver ahora. Así traemos el bosquejo de una manera ordenada. Pero antes de entrar a los pasajes, queremos hacer algunas observaciones generales en cuanto a este pasaje. Vamos a ver algunas observaciones generales en cuanto a este pasaje. Letra A. Notemos algunas palabras claves, ¿verdad? Palabras claves. Vamos a la primera. Por tanto, por tanto. Vamos a ver esa frase y nos dice que Pablo va a resumir o concluir esta sección de la justificación. Él va a resumir o a concluir esta sección de la justificación. Muy bien. Dos. Vamos a ver la palabra uno. Tiene la idea de la singularidad de la identificación. Vamos a estar tocando el tema de la doctrina de la identificación, ¿verdad? Muy bien. Tres, el reino, ¿verdad? El reino. Aquí comunica la idea de reinar como rey. Esa es la idea, tiene la idea de reinar como rey. Vamos a ver cuáles son los reyes, esos reyes, ¿verdad? Hay cuatro reyes. El rey la muerte, el rey el pecado, el rey la gracia y el rey el creyente. Muy bien.
4. Mucho más. Indica que en Cristo, fíjense bien, hemos ganado mucho más que lo que jamás hemos perdido en Adán. Mucho más. Indica que en Cristo hemos ganado mucho más que lo que jamás hemos perdido en Adán. Muy bien. Entonces, estas son palabras claves, ¿verdad? ¿Ya? La primera es por tanto, la segunda es uno, la tercera es el reino y la cuarta mucho más. La quinta es la gracia, que habla del favor inmerecido de Dios y nos da las razones por las cuales el pecador puede recibir mucho más, ¿verdad? Muy bien. B. Hay una idea clave a reconocer en este pasaje, ¿verdad? Hay una idea clave a reconocer en este pasaje. Uno, este pasaje expresa un contraste y comparación entre Adán y Cristo, tanto para la condenación como para la justificación. Bien, idea clave a reconocer. El pasaje nos está hablando prácticamente de dos identidades. Una es en Adán, o sea, Dios identifica a toda la humanidad con uno de dos hombres, el primer Adán o Cristo. O sea, Adán y Cristo son, hermanos, las dos identidades en las que Dios identifica a toda la humanidad. En una de las dos está la humanidad, ¿verdad? Muy bien. Quiere decir que esos son como, Adán y Cristo son como líderes, representantes, patriarcales, que representan dos divisiones distintas de la humanidad. ¿Me entienden? Dos divisiones distintas de la humanidad. Usted puede estar en Adán o está en Cristo. ¿En cuál se identifica usted? ¿Me entiende? Vale, para que me entienda esto de las dos identidades, con quién se identifica, hay personas que se identifican con Adán y hay creyentes que están en Cristo, pero como que todavía se identifican con Adán. Pero vamos a ver, voy a poner una ilustración para que me entiendan ustedes esto. Y la ilustración es la siguiente. Había un hombre que quería hacer negocios, un negocio, y dijo, ¿cómo hago para hacer un negocio y hacer dinero? Entonces el hombre agarró un montón de pajaritos, bonitos, de colores, bonitos los pajaritos. Por cierto, estos pajaritos eran costosos. Él los criaba y los vendía. ¿Verdad? Se ponía todos los días con los pajaritos, les amarraba una pitilla en la patita en un árbol y ahí estaban los pajaritos, saltaban, volaban los pajaritos, pero no se podían ir de ahí del árbol ese porque estaban amarrados, ¿verdad? Entonces la gente llegaba y compraba el pajarito, hermanos, compraba el pajarito y de repente llegó un hombre y el hombre dijo, quiero que me venda todos los pajaritos, le dijo. ¿Ya? Ok, le dijo, ¿cuánto me sale? Le salen $10,000. Bien, está bien. Entonces le pagó los $10,000, hermano, y, y le dijo, ¿en qué se los meto en una jaulita? No, 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 le dijo, solo quíteles, quíteles, le dijo
la pitilla ahí con que los tiene amarrados y que se vayan. Quiero que sean libres, dijo, dijo el hombre. Entonces, no, señor, ¿y cómo es? No, ya le pagué los pajaritos, por favor, déjelos ir. ¿Ya? Entonces, hermanos, ¿qué pasó? El hombre soltó los pajaritos y unos volaron y se fueron, pero otros regresaron, se quedaron en el palo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban identificados con el palito. Como estaban acostumbrados a estar amarrados, ahí se mantenían amarrados. En su mente, ellos ya habían sido liberados, ya había pagado alguien por ellos para que se fueran libres, pero hermanos, algunos todavía regresaban. Es como un creyente que sigue dando vueltas en el palo y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas porque él se sigue identificando con la vieja vida, con Adán, con Adán, con Adán. No, ya fue libre, ya fue libre. Entonces, hermanos, cada quien, ¿verdad?, debe saber en qué, con quién se identifica, con Adán o con Cristo. Dios te considera miembro de uno de estos dos linajes. O sea, Dios, en la apreciación de Dios, todo lo que es cierto de tu cabeza es cierto de ti. Si tú estás en Adán, pues tú estás muerto. Y eso es cierto de ti. Si tú estás en Cristo, tú eres libre, tú eres victorioso. ¿Me entiendes? Por eso, hermanos, la Biblia es bien clara y lo vamos a ir viendo poco a poco, hermanos. Pero esta es la idea, ¿verdad? Esta es la idea. Número dos. Este pasaje cambia de lo peor a lo mejor, empezando con Adán, Romanos 5:12, y terminando con Jesucristo, Romanos 5:21. ¿Qué dice? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Observe, hermano, algo aquí me llama la atención. Por la desobediencia de un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Es Jesucristo. Él fue perfecto. Él era impecable. Él era el Dios encarnado. Pues por la obediencia de ese uno, los muchos serán constituidos justos. Así dice el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros hemos creído ese evangelio y hemos creído que solo por la fe en Cristo solamente es que se obtiene la vida eterna. Y hemos pasado de estar en Adán a estar en Cristo para toda la eternidad. Entonces, porque así como en Adán todos mueren, o sea, aquí en Adán todos mueren, ¿verdad? Miren, todos están muertos en Adán. También en Cristo, si tú estás en Cristo, si tú naciste de nuevo, si tú creíste en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, ahora estás en Cristo. En Cristo todos serán vivificados. Todos. No dice que solo los espirituales, ¿verdad? No, no, no. Dice todos, todos serán vivificados. Condenación, juicio, bajo pecado, culpables, muertos en Adán. En Cristo, salvación, justificados bajo la gracia, santos, vivos para Dios. ¿Qué diferencia hay a estar en Adán y ahora que nosotros estamos en Cristo? ¿Qué diferencia? 3. Exposiciones específicas de este pasaje, Romanos 5:12 al 21. Letra A. Los problemas vinieron por medio de Adán. ¿Oyeron?
Los problemas vinieron por medio de Adán. Hermano Cristian, léame el pasaje. Amén, pastor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, hermanos, he dicho que estamos en cualquiera de los dos, o estamos en Adán o estamos en Cristo, ¿verdad? Pero aquí dice en Romanos 2:12, por tanto, ¿verdad? Aquí está una de las palabras, ¿verdad? Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, hermanos, Adán, nuestra antigua cabeza, nos dio una terrible herencia. ¿Qué fue lo que nos heredó Adán? El pecado. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, miren qué terrible herencia. O sea que Adán nos imputó el pecado a nosotros y por ende la muerte, ¿verdad? Entonces, Adán trajo el pecado a la raza humana, ¿verdad? Y también y por el pecado a la muerte. O sea que la pena por el pecado es la muerte. El pecado de Adán introdujo la muerte al mundo, ¿verdad? Está. Así la muerte pasó a todos los hombres. Mire, así la muerte pasó a todos los hombres. Debido a nuestra relación con Adán, la muerte fue transmitida a todos nosotros. Por eso dice ahí el pasaje, por cuanto todos pecaron. O sea, no solamente heredamos la muerte de parte de Adán, también merecemos personalmente la muerte, porque como Adán, todos nosotros pecamos, ¿verdad? Eso fue lo que nos heredó. Esa es nuestra naturaleza, ¿me entiendes? Bien, el 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Vale, quiero decirles una cosa, antes de la ley no habían, los 10 mandamientos no existían. O sea que desde la época de Adán hasta Moisés, la gente pecaba. Pero dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Ya? Cuando no hay leyes que romper, las personas no pueden ser juzgadas como infractores de la ley. Caín mató a Abel, ustedes conocen esa historia. Y les pregunto, ¿lo condenó Dios? No, no lo condenó. ¿Le dio gracia Dios? Sí, lo marcó, ¿me entienden? Pero aún así, aunque él rechazó el acto de la gracia, él no creyó, hermano, él no fue salvo. Estamos hablando de Caín, ¿va? Pero Dios lo trató en gracia. ¿Verdad? Bien, el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán, ¿verdad? Hasta Moisés. Pero a pesar de que la gente durante ese tiempo no tenía leyes específicas, las exigencias básicas de la ley estaban grabadas en la conciencia de cada persona. La gente pecaba de todos modos y la penalidad por el pecado era la muerte. O sea, si ustedes notan,
La pena de muerte se estableció después del diluvio. ¿Me entiendes? Después del diluvio. ¿Verdad? Entonces, pese a que la gente de los tiempos de Adán, a Moisés, no infringió una ley directa como Adán lo hizo, todos murieron porque todos ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Me entiendes? La muerte reinaba. ¿Verdad? Entonces, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Miren lo que está hablando aquí el Pablo en Romanos 5:14. Adán era un tipo de Cristo. ¿Cómo prefiguró Adán a Cristo? O sea, Adán fue un tipo de Cristo en que él fue el originador o antecesor de una rama de la humanidad. Todos llevaban su imagen, todos llevaban las características de Adán. Como un tipo de Cristo, Adán se representa ante Dios como el representante de la humanidad. Tal como Cristo ahora se representa ante Dios como el representante también de la humanidad. Entonces, todos los hijos de Adán heredan el pecado, la muerte y la condenación. ¿Verdad? A no ser que nazcan de nuevo, ¿verdad? En la familia de Dios. Y recibirán una posición justa ante Dios. ¿Me entienden? Número uno, la presencia del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre cuyo nombre era Adán. Muy bien. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Era Adán, en Génesis 3:6. ¿Por qué Dios no responsabilizó a Eva por el pecado original? Esta es una buena pregunta, fíjese. Hermano, Podría ser porque Adán era el encargado de la creación, sí, básicamente la autoridad que Dios había puesto sí, sobre la creación. sí, él era la cabeza, el vasallo, Ujú. ¿verdad? Y aquí dice, porque Adán fue formado primero y después Eva, ¿verdad? Entonces, él era el responsable, ¿me entienden? Sino que responsabilizar a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Le dice Dios. ¿Ya? Muy bien. Número dos, el pecado, la característica del pecado, el pecado jamartía significa fallar el blanco. Bien, fallar el blanco. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, todos hemos errado el blanco. ¿Me entiende? Todos, hermanos. Mire, hacer una oración, diezmar, buenas obras, religión, bautismo en agua, los 10 mandamientos, amar al prójimo. Todos hemos errado el blanco. Una vez me enfrenté a un adventista y nos hicimos amigos, hermano. Él le agradaba platicar conmigo, me decía que conmigo aprendía muchas cosas, pero él me quería decir que él cumplía la ley. Y yo le dije que toda la ley está formada por 613 mandamientos. Pero hagamos una prueba, le digo yo, a ver si usted cumple la ley. Y le dije, dígame el mandamiento del decálogo, los 10 mandamientos, dígame el número 4, y me lo dijo, hermano. Dígame el número 10, yo se lo pregunté saltado, y me lo dijo. Dígame el número 2, y me lo dijo. Y así, y fui preguntándole.
Pero hubo un mandamiento que a él se le olvidó, que no se acordaba. No se acordaba, hermanos, y él estaba luchando, queriendo sacar. Permítame, decía, y va a pensar y pensar, y no, y erró ahí él, hermano, porque él no se acordó de un mandamiento. Y el no acordarse de un mandamiento, eso es un pecado para ellos, porque ha fallado en no acordarse, ¿me entiendes? Si yo le preguntara por los 613, creo que no se acordaría de muchos, pero todos hemos errado el blanco. Jamartía, ¿ya? Mire, los únicos que hemos pegado en el centro somos los que hemos creído en Cristo, ¿me entiendes? Porque esa es la clave, poner toda nuestra confianza en Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, ¿ya? El regalo no fue como la transgresión, ¿me entienden? Hermanos, si nosotros creemos que por nuestras obras o nuestro esfuerzo o nuestra vida o nuestra santidad vamos a ir al cielo, estamos equivocados. Vamos a ir al cielo por la obra de Cristo. ¿Toda imperfección humana es pecado? No. Toda imperfección humana es pecado, pero el pecado es una imperfección humana. No toda la, no toda la imperfección humana es pecado, hermano. ¿Me entiendes? Tres, la pena del pecado, el resultado del acto de Adán en rebelión y desobediencia fue la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, la pena por el pecado es la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque nacimos en Adán. La muerte fue transmitida a nosotros. Y no solo eso, sino que todos pecamos. No solo heredamos la muerte de parte de Adán, también merecemos personalmente la muerte, porque como Adán, todos nosotros pecamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué fueron advertidos? Para que supieran las consecuencias del pecado. ¿Me entienden? Y todos nosotros somos advertidos también, hermano. Tenemos que saber las consecuencias del pecado. ¿Me entienden? ¿Qué hubiera pasado si Adán nunca hubiera pecado? Hubiera vivido en perfecta comunión con Dios. Muy bien. Cuatro. La extensión del pecado y la muerte está enfatizada por las palabras todos pecaron. ¿Me entienden? Por cuanto todos pecaron. Muy bien. No solamente heredamos la muerte de parte de Adán, también merecemos personalmente la muerte, porque como Adán, todos nosotros pecamos. Nacimos en pecado. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros ya conocíamos el pecado, hermano. Cuando estábamos niños, hermano, era un niño con un potencial para pecar. Solo lo que pasa es que lo que se espera es que crezca para que desarrolle ese pecado, pero todos nacimos así, pecadores, ¿ya? Entonces, toda todos hemos pecado y por eso fue imputado a nosotros.
la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, tres tipos de pecado: el pecado imputado, el pecado inherente y el pecado personal. El inherente hermanos, esto lo podemos ver ahí, ustedes pueden anotar estos tres tipos de pecado, ¿vea? Pecado heredado, pecado heredado, Adán, pasó a Caín, Set, Enoc, Enos, Irad, Cainán, nosotros. El imputado, Adán, Caín, Set, Enoc, Enos, Cainán, Irad, nosotros, ¿verdad? ¿Es justo esto? Sí. Dios es un juez imparcial. Adán pecó como cabeza de la humanidad, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios es imparcial. ¿Y qué de antes de la ley? Bueno, el pecado existía desde antes. La ley solo fijó los límites, ¿me entienden? Ya la gente venía pecando, pecando, pecando. Solo tenían ahí la conciencia que les dictaba que eso era malo. Verso 13. ¿Qué dice? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien, quiero decirles que aquí está un rey, ¿ve? Reinó la muerte. Este es un rey, la muerte, ¿entiendes? Bien, entonces la gente pecaba desde Adán hasta Moisés. Y dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Me entiende? Cuando no hay leyes que romper, las personas no pueden ser juzgadas. Bien. El 14 dice, no obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés. Entonces, la conciencia de cada persona le dictaba que eso era pecado. La gente pecaba de todos modos. Y la penalidad por el pecado era la muerte siempre. ¿Me entiende? Muy bien. Eh, de ahí dice, el cual es figura del que había de venir. Adán era un tipo, dije, ¿verdad? De Cristo, como prefiguró Adán a Cristo. Muy bien. Veamos el 15. Vamos a ver letra B ahora. La provisión a través de Cristo. Romanos 5, 15 al 19. La Biblia establece un contraste en este pasaje de Romanos 5, del 15 al 17. El contraste fue entre dos cabezas. Adán versus Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo es nuestra nueva cabeza. Cristo nos dio una herencia bendita. ¿Qué dice el versículo 15? Hermano Cristian. Amén, pastor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, uno murieron los muchos, abundaron
mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Muy bien. Dice que el don no fue como la transgresión. O sea, en lugar de dar muerte a su rama de la humanidad, todos los que son nacidos de nuevo en la familia de Cristo, los que han recibido la vida eterna como un regalo gratuito de Dios, hermanos, ¿ya? Han recibido, ahora están en Cristo. ¿Me entienden? Miren, Adán murió porque rompió la única ley de Dios. Dios le dijo, no comas del fruto que está en medio del huerto, del bien y del mal. Entonces pasó la pena de muerte a todos los que son sus descendientes. ¿Ya? Pero dice este pasaje, Romanos 5:15, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Mire qué lindo. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hermanos, qué lindo, hermano. Al igual que Adán pasó la muerte a todo el linaje, a través de Jesucristo, el don gratuito de la gracia de Dios es ahora transmitido a su linaje entero. Hermanos, la gracia nos ha dado toda bendición. Podemos tener comunión con Dios. Entonces, ve, se centra en dos aspectos, en dos actos. La única ofensa de Adán versus la única muerte física de Cristo por nuestras transgresiones. ¿Verdad? Muy bien. Miren la única ofensa de Adán, todos los resultados que hubieron porque Adán fracasó en comer del árbol que está en medio del huerto. Y miren los beneficios de, de la obra de Cristo hecha en la cruz. Observen. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, miren lo que pasó. Abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, esto produjo dos resultados. Condenación merecida versus el regalo no merecido, la justificación. O sea que aquí vemos dos legados. Ya lo vamos a ver en el versículo 16. Dos legados. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Hermanos, observen. Pablo comparó el legado que recibimos de Adán con el legado que recibimos de Cristo. Miren, eh, el que pecó, o sea, Adán, un solo pecado para condenación, pero el don, o sea, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, que en el caso de Adán, un pecado resultó en juicio y trajo un legado de condenación a toda la raza humana. Pero en el caso de Cristo, muchos pecados resultaron en un regalo gratuito que resultó en justificación para todos los que quieran creer en él. O sea, debido a que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, Dios puede declararnos
legalmente justos ante Él y darnos el regalo gratuito de la vida eterna. D. Esto involucra dos certidumbres: el pecado, el reinado de la muerte, versus la gracia, el reinado de la justicia. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo la muerte gobierna, ¿verdad? Hermanos, debido a que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, Dios puede declararnos legalmente justos ante Él y darnos el regalo gratuito de la vida eterna. El pecado, el reinado es la muerte, pero la gracia, el reinado es la justicia, ¿verdad? Verso 17. Pues así por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí está un rey, que es la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué vemos aquí en este versículo 17? Que la transgresión de Adán trajo el dominio de la muerte, haciendo que todos sus descendientes estuvieran bajo la maldición de la muerte. Desde la caída, debido al pecado de Adán, todos nacemos en un mundo en el cual la muerte gobierna, hermanos. Reinó la muerte gobierna. Pero ¿qué dice? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esta es una buena noticia. Y es que, aunque éramos dominados por la muerte, el regalo de la gracia y la justicia de Cristo, ¿qué es lo que proporcionan a nuestras vidas? Vida abundante. A todos los que creen en Él, vida abundante. ¿Ya? Muy bien. O sea, hay algunas comparaciones establecidas en Romanos 5, 18 y 19. Vamos a ver esas comparaciones. A. Con respecto a dos hombres, Adán y Cristo. Y eso dice el versículo 18, ¿verdad? Vamos a ver. Con respecto a los resultados de un acto único, vino a todos los hombres. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea que Adán escogió desobedecer a su creador y su pecado trajo juicio sobre toda la raza humana. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo eligió obedecer al Padre. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el sacrificio de Cristo trajo a toda la raza humana la oportunidad de ser justificado, de ser justificado. Con respecto a los efectos de un acto único, los muchos, ¿verdad? Los muchos, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Miren, hermano, aquí no es tu obediencia, es la obediencia de uno, la obediencia de Cristo. Cristo fue el que cumplió, ¿verdad? Y los muchos serán constituidos justos. ¿Me entienden? Muy bien.
Eh, hermanos, aclaremos. La desobediencia de Adán trajo la tragedia a la humanidad. ¿Verdad? Eh, la desobediencia de Adán afectó a toda la raza humana. Entonces, esa desobediencia de Adán estableció a todo su linaje como pecadores. Todos nacemos pecadores. Todos nacimos en pecado. ¿Entiendes? Es como un contagio. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Pero por la obediencia de uno, o sea, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. O sea, la obediencia de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2:8, trajo la liberación a todos los que creen en él. La obediencia de Cristo hasta la muerte ha establecido a todos sus muchos creyentes como justos. Él venció toda tentación. ¿Me entiendes? Hemos sido liberados. Él cortó el hilo donde estábamos amarrados. Él pagó, hermanos, y tenemos que identificarnos con Él. Somos libres, somos justificados. Hemos sido salvados de la pena del pecado. Hoy tenemos una nueva naturaleza. Hoy está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Podemos vivir en santidad. ¿Me entiendes? Muy bien. Terminamos los pasajes. Las aplicaciones prácticas de este pasaje. Romanos 5, 20, 21. ¿Y qué de la ley? 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, hermanos, la ley prueba que todas las personas son totalmente corruptas. ¿Me entienden? Anoten al margen Romanos 2:13 y Romanos 3:19 y 20. ¿Me entienden? ¿Y qué de la gracia de Dios? Romanos 5:21. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia de Dios superabundó para pagar el pecado de toda la humanidad. El único sustituto que Dios ha aceptado como el pago por el pecado de la humanidad es Jesucristo, hermano. ¿Me entienden? La gracia de Dios es más grande que el pecado. Cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. ¿Verdad? Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, el pecado había ganado el control de la humanidad, causando la muerte. A través de la justicia de Cristo, la gracia vino y venció al pecado. La gracia proveyó un camino para que los pecadores fueran declarados justos y recibieran la vida eterna. Anoten Tito 2, 11, 12 y 13. ¿Qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la gracia, hermanos, es la única base en que Dios te salva. Somos salvos en base a la gracia de Dios. Es el regalo inmerecido. No somos dignos de ser salvos por gracia. ¿Entiende? ¿Y qué de usted? Va a tomar la decisión usted de poner su fe en Cristo y pasa de estar de Adán a estar en Cristo, o se mantiene estando en Adán, tratando de ganar la salvación por sus propios méritos, en lugar de confiar en la obra de Cristo, en los méritos de Cristo, hechos en la cruz. Miren el tamaño de la gracia, es inmensa. Bien, vamos a continuar, hermanos, con la lección número 18, en donde, hermanos, vamos a, a recapitulizar, digamos, o sea, a ver qué es lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Lección número 18. Bueno, vimos que es la gracia y es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Voy a ir rápido, hermano, porque ya lo vimos. ¿Por qué es la gracia tan importante? Y vimos varias razones. Hermano Cristian, me lee las razones. ¿Por qué? Amén, hermano. Está, ya no tiene la dispositiva ahí, hermanito. ¿Cómo dice? No está no está compartiendo la pantalla ahorita. Permítanme. Ah, ya. Muy bien. Amén. Bien. Ya puedo ver la pantalla. Vale, vale. Estamos. Entonces, qué hemos visto hasta ahora? Un repaso. Vimos que es la gracia, es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. ¿Por qué es la gracia tan importante? Y lee ahora, hermano. Amén, hermano. Permítame hacerle zoom aquí rapidito. Siete, Perfecto. 7 razones por qué la gracia de Dios es tan importante. Número uno, es la base para recibir el regalo de la salvación. Efesios 2:8-9. Dos, es el medio para vivir la vida cristiana piadosa. Tito 2:1-11. Tres, es la base para el crecimiento espiritual genuino. Segunda de Pedro 3:18. Cuatro, es la fuente del servicio cristiano que honra a Dios. Primera de Corintios 15:10. Cinco, es el enfoque del mensaje del Evangelio que debemos proclamar. Hechos 20:24. 6. Es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes sean establecidos. Hebreos 13:9. 7. Es la regla de vida para todo creyente. Bien, Romanos 6:14. bien. Entonces estamos respondiendo por qué es la gracia de Dios tan importante. ¿Dónde encontramos la declaración de propósito en el libro de Romanos? La encontramos en Romanos 1, 16 y 17. Hermano Cristian, léalo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Si yo les hiciera un examen y le preguntara cuál es el versículo clave del libro romano, es Romanos 1, 16, 17. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. ¿Verdad? La palabra griega, evangelión, buenas noticias de cualquier tipo. En el Nuevo Testamento significa, son las buenas noticias de Dios al hombre. El evangelio es el mensaje de las buenas noticias de Dios al hombre. Y vimos la introducción, hemos visto la introducción, número 2, el pecado y la condenación del hombre, la justicia requerida, Romanos 1, 18 al 3, 20. La persona inmoral es culpable delante de Dios, y eso lo vimos. ¿Cuál es el espiral hacia abajo del rechazamiento de Dios de la persona inmoral? Hermano, no conocía a Dios, pero rehusó honrarle. No fue agradecido por la bondad de Dios. Comenzó a especular neciamente. Dios le entregó su mente depravada y sin sentido. Profesó ser sabio, pero en realidad se volvió necio o tonto. En lugar de adorar a Dios eterno, reemplazó a Dios en su pensamiento por ídolos. También vimos la persona moral, es culpable delante de Dios. 2 del 1 al 16. ¿Cuál es la clave para entender Romanos capítulo 2? Entender que Romanos 2 trata con el juicio de Dios, no con la salvación. 3, la persona religiosa es culpable delante de Dios. Romanos 2, 17 al 3, 8. ¿Qué ventaja pensaba el judío religioso que tenía por su religión? Bueno, aquí tenía mucho. La religión correcta, judía, el sistema correcto, la ley, la deidad correcta, Dios, la relación correcta, saber su voluntad, la respuesta correcta, aprobado, el resultado correcto, guía, luz, instructor y maestro de niño, ¿verdad? Cada persona en el mundo es culpable ante Dios. Romanos 3, 8 al 20. El inmoral, el moral y el religioso. Entonces, hermanos, estos tres hombres, el inmoral, el moral y el religioso, van en el camino ancho. ¿Me entienden? Que van en el camino ancho. ¿Es usted la excepción? No. No hay justo ni a un uno, ¿verdad? Ninguno, sin excepciones, todos, cada persona, usted, incluso usted. No hay justo ni a un uno, todos se desviaron. No hay quien entienda, todos a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, todos no tienen temor de Dios, respeto a Dios. No hay quien haga lo bueno. 3, la salvación y la justificación. La justicia recibida, del 3:21 al 5:21. La explicación de la justificación, por gracia mediante la fe, 3:21 al 31. ¿Qué significa la justificación? Ser declarado justo. ¿Cuál fue el resultado de la muerte de Cristo en la cruz? Jesucristo murió en la cruz como propiciación, pago satisfactorio por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados, los pecados del mundo en su cuerpo en la cruz. ¿Cómo podemos ser liberados del mercado de la esclavitud del pecado? Por fe sola, en Cristo solamente. Es la única manera, hermano. ¿Verdad? Hemos sido sacados del mercado de la esclavitud. ¿Verdad? Hemos sido redimidos del mercado de la esclavitud y pasados a una nueva vida, salvos por la gracia de Dios. B, la ilustración de la justificación. Abraham. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Génesis 15:6. Creyó, justicia. ¿Por qué Dios hizo que la fe en Jesucristo fuera el único medio para la salvación? Porque solo la fe es consistente con la gracia. Oigan esto, solo la fe es consistente con la gracia. Si yo dijera la fe más la ley, no es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que recibimos en el momento en que fuimos salvos? Bueno, aquí tenemos algunas. Romanos 5, 1 al 11. Paz para con Dios.
entrada a la gracia por la fe. Tenemos esperanza en la glorificación. Nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de Dios. Qué bendición va. El Espíritu Santo. Qué bendición nos fue dado. ¿Verdad? Por Él, mire, seremos salvos de la ira. Por Él, no por ti, no por tu esfuerzo, no por tu santidad, no por los años que tengas de estar en el Evangelio. Por Él, mire, seremos salvos por su vida, por lo que Él hizo en la cruz. Nos gloriamos en Dios, o sea que a Él le damos toda la gloria. De el proveedor de la justificación, Jesucristo. Y hemos visto que en Adán merecemos juicio y condenación. En Jesucristo tenemos la justificación, justicia y vida eterna. ¿Ah? En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. ¿Ya? ¿Ha recibido usted la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo? Hermanos, mire, el hombre, la paga del pecado es muerte, y si muere sin Cristo es muerte eterna, y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, quien pagó el precio por el pecado. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tenemos la bendición, hermanos, de poder ser liberados de la condenación eterna, de poder tener una relación íntima con Jesucristo. Eso estamos viendo en Romanos.